Señor, ahora estamos ante tu palabra y pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Gracias por esta oportunidad. Gracias por la oportunidad de memorizar tu palabra. Gracias por la oportunidad de leer tu palabra. Gracias porque nos has dejado tu palabra. Y ahora, Señor, abre nuestro entendimiento para poder no solamente leerla, sino guardarla en nuestro corazón y aplicarla en nuestra vida. Gracias porque eres un Dios vivo y tienes la palabra viva. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Un importante hombre de negocio que vivía en Boston le dijo una vez a un prominente escritor cristiano y le dijo: antes de mi muerte pienso hacer planes a la Tierra Santa. Entonces, como sabía que este hombre de negocio no era muy asiduo a la iglesia ni nada, le dice: ¿y qué quieres hacer en Tierra Santa? Bueno, quiero subir a lo alto del monte Sinaí para leer en voz alta los 10 mandamientos. Entonces este hombre, el escritor, famoso escritor cristiano, le dijo: puedes hacer algo mucho más importante que eso, una cosa mejor que esa. Entonces el hombre de negocio lo mira y le dice: ¿y qué? Quédate en tu casa de Boston y cumple los mandamientos. Y esto me hizo pensar que hace un tiempo estaban peleando por el monumento de los 10 mandamientos, que si lo botaban, que si lo tiraban, que si no, y ahí estaban peleando porque querían tirar abajo el monumento. Tanta pelea había, y yo me acuerdo que pensé justamente esto: si supieran lo que dicen los 10 mandamientos y los aplicaran, no estarían peleando para tirarlo abajo, pero apliquemos la Biblia. A veces estamos defendiendo: sacaron la Biblia de las escuelas, ¿la leemos en casa? ¡Ay, no tenemos oración en la escuela! ¿Oramos en casa? No pidamos a los demás lo que en casa no hacemos. Antes de pelear por algo, oremos y apliquemos la Biblia en nuestra vida. Eso va a ser la diferencia en un mundo que no ve diferenciar nada. Lamentablemente la línea entre el mundo y los cristianos se ha borrado y ahora es muy difícil distinguir quién es un cristiano o quién es una persona moralmente buena del mundo. Es muy difícil distinguirla porque no marcamos la diferencia. ¿Cuántas veces nos quejamos de que este mundo está en tinieblas, de que este mundo está en bancarrota? ¿Cuántas veces nos quejamos que qué barbaridad, qué diferencia? Yo digo, el Señor nos dejó en la tierra para hacer luz y para hacer sal. ¿No será que los que estamos fallando somos nosotros? ¿Que no marcamos la diferencia para que en este mundo haya luz y que retenga tanta podredumbre que hay? ¿No será que nos hemos desvanecido? El desafío entonces es aplicar la palabra. La sabemos, apliquémosla, vivámosla. No querramos hacer un viaje a la Tierra Santa para subir arriba del monte Sinaí y proclamar los 10 mandamientos. Vivamos la Biblia en nosotros. Que los demás recuerden siempre, en su trabajo, si son inconversos, nadie lee la Biblia, pero la lee usted. Como usted se comporta, ellos van a decir: así es Dios. Miren, ¿se acuerdan que Dios nos dijo que éramos, bueno, Pablo dice, y el Espíritu Santo inspiró a Pablo, que somos embajadores de Dios? El embajador habla en nombre del rey o del príncipe o del presidente. Eso habla que es un embajador. El embajador representa a su país. ¿Cómo representamos a Dios? ¿Cómo representas a Dios en tu trabajo? ¿Cómo representas a Dios en la escuela, chicas? ¿Cómo representas a Dios en tu vecindario? ¿Cómo representas a Dios en tu casa con un marido inconverso o con hijos rebeldes? ¿Representas a Dios o lo único que haces es tener la Biblia? La Biblia dice, vívala antes que diga la Biblia dice. A veces hablamos mucho de la Biblia dice, pero no la vivimos. Los demás, más que decirle, la Biblia dice, tendríamos que decir como Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Podemos decir eso? O muchas veces decimos: no me mires a mí, mira a Cristo. ¿No? Es más fácil, mira a Cristo, Cristo es perfecto, yo no. Y eso, la excusa para portarme como yo quiero. Tenemos que ser luz en un mundo en tinieblas. Tenemos que ser sal en un mundo de corrupción.
y tenemos que marcar la diferencia. Por favor, miremos cómo andamos, porque se termina el retiro, pero queda el gran desafío. Tenemos la palabra, para meternos en la palabra y vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Tenemos, no se crea que porque estoy acá le estoy retando a ustedes, tenemos, me incluyo, estamos todos en ese proceso. Recuerde que antes que yo le diga a ustedes esto, Dios me habló a mí y me ha dado bastantes zarandeadas. Porque me ha puesto para aquí y para allá. O sea, antes de decir esto, el Señor me ha hablado y fuerte. Ese es el desafío nuestro. Vivamos acorde a lo que dice. Pero hoy vamos a ver a alguien que sí cumplió la palabra. Es Jesús y las Sagradas Escrituras. Jesús y las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver entonces esta mañana cómo Él cumplió las Escrituras y cómo utilizó las Escrituras. Lo vamos a dividir en dos. Cómo Él las cumplió, pero aparte, cómo Él utilizó las Escrituras. Me maravilla de cómo Él cumplió las Escrituras. No me tiene que maravillar porque si es Dios el que la inspiró y Cristo es Dios, que me va a maravillar. Pero es hermoso verla porque fortifica nuestra fe. Pero más me maravilla es ver que siendo Dios usó las Escrituras, porque es el arma que tú y yo tenemos. Podemos sacudir lo que el Señor hizo. Por eso lo vamos a ver. Entonces, primero, vamos a ver la división de la Biblia. División de cómo está la Biblia. Yo sé que muchos lo saben, pero algunas nuevas que no lo saben. La Biblia está partida en dos. Antiguo Testamento tiene 39 libros. Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Cuántos libros en total? 66 libros en total. Ahora, también hay divisiones por ejemplo, el Antiguo Testamento también se divide. Por ejemplo, Pentateuco. El Pentateuco quiere decir penta 5 libros, y es la ley. De Génesis a Deuteronomio. ¿Quién me puede decir de Génesis a Deuteronomio? Muy bien, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos son la ley, 5 de Pentateuco. Segundo, los libros históricos, ya está un poco más difícil, son 12 y habla de la historia del pueblo de Israel, de Josué hasta Esther. No yo, hasta Esther de la Biblia. La Esther de Asuero, no la Esther de Rubén. Esther de Asuero. A ver, le digo Rubén porque mi marido se llama Rubén, ¿ok? A ver, ¿quién me puede decir los 12? Una sola, porque si no yo no escucho nada y... A ver, ¿los 12, Alicia? A ver. Muy bien, ahí está, se terminó. Los 12 históricos, quieren conocer historia, ahí tienen. Después están los libros de sabiduría, o que llaman los libros poéticos. Son 5, de Job a Cantar de los Cantares. Cantares puse ahí porque no me entraba a Cantar de los Cantares. O sea, ¿quién me puede decir los 5 libros? A ver. Pónganse de acuerdo, a ver. Muy bien. 5. Ahora vienen los profetas mayores, no porque sean más viejos ni más altos, eran porque tienen más cantidad de capítulos, se les llama profetas mayores. De Isaías a Daniel, son 5, ¿quién los dice? A ver, no, ya Alicia ya lo dijo. A otro que no sea Alicia, a ver allá. Muy bien. Esos son los 5 profetas mayores. ¿Por qué llamamos profetas? Porque ellos eran la voz de Dios para advertirle al pueblo. Él le hablaba de parte de Dios al pueblo. 5 profetas que tienen muchos capítulos. Después vienen los profetas menores, que también no eran porque eran chiquitos, eran menores porque tienen menos cantidad de capítulos, más chicos. Y son 12, y de Oseas a Malaquías. Desafío, ¿quién me dice los 12? ¿Allá lo saben? Porque María lo sabe. Yo sé que lo sé, lo sabe. A ver.
No, no, no. No, no, no. No, no, me empezaste por atrás. ¿Y dónde viene? ¿Dónde viene? A ver, María, decirlos todos los 12 sin interrupción. Espera, María, espera. Te tenemos que... ¿Cómo? Sí, no, María, pero te tenemos que entender. Si no parece el tren que va... Ok, el tren bala. Ok. Y ahí se termina el Antiguo Testamento. Después del Antiguo Testamento hay 400 años de silencio, donde Dios no reveló ninguna profecía, Dios no habló a nadie, Dios no inspiró a nadie. De ahí nacieron muchos de los libros apócrifos que hay. Por eso no pertenecen al canon autorizado, porque no, ¿se acuerdan que ayer el pastor Michael habló de libros apócrifos? Que hay muchas versiones que tienen libros apócrifos, pero no son los autorizados, porque no son los inspirados por Dios. Les aseguro que si ustedes toman uno de esos libros se van a dar cuenta. Por ejemplo, hay uno que tengo en casa y dice, cuando termina, dice, bueno, si miren si esto es palabra de Dios, ¿no? Termina así el libro. Si estas cosas han sido así, no lo sé, pero he tratado de poner lo mejor posible para que quede bonito. ¿Dice Dios eso? Dios es terminante, dice Jehová Dios. No, sí, a ver, le parece. Porque hablaban de parte de Dios. Entonces, esos libros apócrifos no lo podemos contar, porque de ahí se toman muchos para sentar doctrinas equivocadas, erróneas. Entonces, no son libros autorizados. Por lo tanto, lo dejamos de lado. 400 años. Que ellos no tienen los apócrifos. Claro. No. Claro, porque muchos lo ubican en este periodo, pero este periodo no hubo, eran 400 años de silencio. Pero después tenemos el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 4 evangelios. Fácil, ¿no? ¿Quién? Ok, 4 evangelios. Después tenemos un libro histórico. Hechos, que no es el libro de la transición, o sea, donde está formándose la iglesia. Hechos. Después tenemos cartas apostólicas, 21 cartas apostólicas. Quiere decir que los apóstoles escribieron esas cartas. Es el fundamento que tenemos para la iglesia. Pablo escribió 13. ¿Se animan a decir las 13 de Pablo? Escritas por Pablo. Allá, pero me lo tienen que decir fuerte, porque de aquí escucho... A ver. Ok, muy bien. Muy bien. Después tenemos Hebreos, que no se sabe quién lo escribió. Muchos piensan que es Pablo, pero no lo sabemos, así que no podemos adjudicarle a nadie. No dice, hay otros que dicen que no, que lo estudian, así que no se sabe quién lo escribió. Pero lo dejamos así, para que no está. Si Dios hubiese querido saber quién escribió Hebreos, podía haber empezado Hebreos, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, el Señor habiendo hablado muchas veces, Padre o profeta. No dice Pablo, entonces lo dejamos así. No dice Pablo, no dice nada. Después tenemos una que es Santiago, que es el hermano del Señor Jesús. Recuerden ustedes que Santiago no creía en Cristo. Cuando Él resucitó, ahí creyó. El Señor se le apareció a Jacobo, que Santiago. Sí, el Jacobo que aparece ahí como una de las columnas de la iglesia, fíjense hasta dónde llegó, era Santiago.
de Santiago. Así que es una. Después tenemos Pedro, que tenemos 2 cartas. Primera y segunda Pedro. Tenemos Juan, que tenemos 3 cartas, y Judas, el hermano del Señor, otro hermano del Señor que escribió Judas, y tenemos Apocalipsis, que también escribió Juan. O sea, Juan escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis, o sea que escribió 4 libros. Así que ahí tenemos Revelación o Apocalipsis. Sí, esto es un poco para las que nuevas y que no saben cómo funciona la Biblia o cómo dirigirla y por qué hablan de Antiguo y Nuevo Testamento. Quería darles como un repasito para que más o menos tengamos idea. Entonces, algo interesante, fíjense, Malaquías cierra su libro con una promesa. Malaquías 4:2. ¿Alguien tiene Malaquías 4:2 para leerlo? Y otro, por favor, busque. A ver, Lisbeth, buscame Mateo 1:21. Otro que me busque, o sea, ¿quién tiene Malaquías 4:2? Bueno, espera que ella tenga, aquí está, cuando ella termina, yo te digo después y todavía no, cuando ella termina, espera. A ver, 4:2. Espera. ¿En sus alas cómo? ¿Cuál versión tenés? Claro. Bueno, no importa, léela. Yo después leo de la que tengo acá. Claro, fíjate cómo dice esto. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Entonces, más a vosotros, y ahí nacerá el sol de justicia. Y fíjense cómo, y en sus alas traerá salvación. Fíjense cómo empieza el Nuevo Testamento, abre con una promesa cumplida. Mateo 1:21. ¿Se dan cuenta? Malaquías cierra con que alguien va a venir a traer salvación. El Nuevo Testamento abre con que ese que da traer salvación es justamente nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Quién dijo esto? El Espíritu Santo y el Dios, sí, pero ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién lo dijo? Mateo 1:21, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? El ángel. El ángel. ¿Y a quién lo dijo? Ok. Entonces, el ángel Gabriel le dijo, y darás a luz, estaba buscando el pasaje, por eso me quedé callada. Dice, pero no se lo dijo a María. ¿A quién se lo dijo? A José. Y dice, y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La revelación que el ángel le dijo al que estaba desposado con María. Desposado no era casado, era comprometido. José, cuando supo que María estaba embarazada, como tenían que apedrearla por no estar casada, pensando que hubiese sido infiel al pacto que había hecho con José, el ángel le apareció y le dijo, ella no te fue infiel. Lo que es engendrado es por el Espíritu Santo. Ella es virgen y va a tener un hijo. Va a tener un hijo virginal. ¿Por qué? Porque es el engendrado, es por el Espíritu Santo. Y dice, y llamará su nombre Jesús. Eso se lo reveló a José. A José. Por eso a veces nosotros contestamos, María, claro, porque pareciera, ¿no? Pero no era María,
es a José. Entonces le quería leer el pasaje para que sepamos: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense qué hermoso. Malaquías cierra el Antiguo Testamento con una promesa. Mateo abre el Nuevo Testamento con la promesa cumplida. El hijo nacido, el que iba a traer salvación. Qué impactante, ¿verdad? La Biblia es toda una, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. A pesar de que hubo 400 años de no revelación, Dios no se olvidó de la promesa. Dios nunca se olvida y siempre cumple lo que promete, porque es Dios. Es Dios. Entonces, ahora, el Señor Jesús y las Escrituras. Vamos a ver el Señor Jesús y las Escrituras. En el tiempo de Jesús lo que conocían era el Antiguo Testamento, o sea, conocían hasta Malaquías, y lo que tenían eran rollos. No tenían la Biblia así como nosotros, eran rollos. Estaban guardados siempre en las sinagogas, en los lugares donde podían guardar esto. Eran rollos y se leían en las sinagogas, que era el lugar de culto de los judíos, lugar de culto. Se reunían los días sábados porque ellos guardaban la ley. Entonces en las sinagogas, y ustedes muchas veces ven los judíos ahora, por donde yo vivo hay bastantes sinagogas y van caminando, ni siquiera van en carro, y van caminando y uno los puede ver con su cabeza tapada, los hombres, porque todavía respeta, ellos todavía están esperando al Mesías y no se enteraron que el Mesías vino, porque Mateo 1:21 lo revela. Pero como ellos se quedaron en el Antiguo Testamento, ahí está. Se reunían los días sábados y vamos a ver entonces cómo el Señor cumplió las Sagradas Escrituras. Empezamos, vino para cumplirla. Fíjense lo que dice Mateo 5:17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nada, el Señor no vino para decir, lo antiguo ya no sirve más, basta. Él cumplió la ley. Lo que ningún hombre pudo cumplir. Recuerden que el pastor Michael dijo ayer, si yo hubiese sido Dios, vengo el día jueves y el día domingo ya me voy al cielo de nuevo. ¿Por qué vivió 33 años? Porque tuvo que cumplir toda la ley que nosotros no pudimos cumplir. Él la cumplió. Y fíjense que dijo que Él la cumplió hasta la J y el tilde. ¿Qué es esto? Porque nosotros hablamos de J y tilde. Pero fíjense, para ello, la J era la letra más chiquitita del alfabeto hebreo, la más pequeñita. El Señor dijo, no hay nada minúsculo que yo no venga a cumplir. Ni una J, ni la cosa más chiquita, eso vengo a cumplir. Ni una tilde. ¿Qué es la tilde? Y esto sí me pareció interesante. La tilde, si ustedes ven, ahí hay parece un arco, no sé cómo decir, ese cuadradito. Pero fíjense dónde está la flechita. ¿Ven una flechita ahí? ¿Ven que indica ese palito chiquito que se diferencia de la otra? Esa es una tilde. Y es, por ejemplo, lo que nosotros llamamos, lo que dicen tilde, es la partecita que si quitamos eso, dice una palabra diferente. Por ejemplo, sería para nosotros como el mañana, la ñ que tiene la cosita arriba. La cosita arriba. ¿No? Si quitamos eso, dice mañana, pero no dice mañana. ¿Se dan cuenta? El Señor dijo, yo no vine para cambiar el significado de nada. Se va a cumplir absolutamente todo porque yo soy Dios. Él vino a cumplir toda la ley y no vino a cambiarle absolutamente nada. Por eso para los escribas era tan importante ser tan minuciosos en cómo lo copiaban. Recuerden que ellos no tenían fotocopiadora, no tenían impresora. Ellos tenían que copiarla a mano y ser tan cuidadosos en la tilde, en la J, para que no cambie el significado de nada. Por eso, para nosotros es una lección, porque el Señor fue absolutamente fiel a la palabra. El Señor fue fiel a la palabra. Nosotros entonces no debemos
quitar nada, cambiar nada, modificar nada a mi conveniencia. Es la Biblia dice y es así. La Biblia dice entonces que, bueno, ya lo vimos muchas veces dicho esto, pero toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no apócrifo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda Timoteo 3:16 está esto. No podemos ni debemos quitar o agregar nada porque debemos ser fiel a ella, porque entonces estaríamos diciendo una falsedad que no fue inspirado por Dios. Por eso es tan importante cuando repetimos versículos que no cambiemos palabras, porque a veces al cambiar la palabra estamos cambiando el significado. Entonces tenemos que ser fiel a la palabra, minuciosamente como hacían los escribas. Nos tenemos que meter. A veces, bueno, con tal que tenga una noción ya está. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y cumplirla como dice aquí. No, bueno, antes de no cumplirla nada, cumplo un 40%. ¿Saben qué? Para Dios, si cumple un 40%, es lo mismo que no cumpliera nada. Porque para Dios es todo. El Señor no vino a morir por 40% nomás, un 40% de muerte nomás. El Señor vino a cumplirla toda. Por eso pudo darnos la justicia de Él a nosotros, que no pudimos cumplirla. Es impactante lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Cómo el Señor cumplió las Escrituras? ¿Cómo las cumplió? Acá vamos a ir un poquito rápido. Ustedes síganme y no traten, como dijo Michael ayer, no traten de copiar todo porque no van a poder. Al nacer, Gálatas 4:4, por cuanto dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cumplió al nacer la ley, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hubo un tiempo señalado en el cielo, marcó el reloj y ahí vino el Señor. No cuando los 400 años de silencio, vino el Señor cuando abrió de nuevo el Nuevo Testamento. A los 8 días, cuando fue circuncidado, cuando vino a cumplir ese rito, era hijo de Dios, Dios mismo, y sin embargo se sometieron a toda la ley. ¿Por qué? Era necesario cumplir la ley. Toda justicia me es necesaria hacer. Él tenía que cumplir toda la ley porque vino a redimir al hombre que no la pudo cumplir. Al hombre y a la mujer que no lo pudo cumplir. Lucas 2:21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Se lo llevaban, circuncidaban al niño y le ponían el nombre. ¿Cuál ley cumplió? Pues la que dice Levíticos 12:3, y al 8º día se circuncidará el niño. Levítico, Antiguo Testamento. Y en Mateo, en Lucas, el Señor cumplió lo que dice Antiguo Testamento. Muchos años atrás estaba la ley. Sin embargo, el Señor vino a cumplir la ley. La cumplió. A los 40 días, la purificación, la mujer tenía que aparecer de nuevo al templo y llevaba una ofrenda para su purificación. Cuando terminaba la costumbre de las mujeres, como dice la Biblia, cuando cesaba su menstruación después de haber tenido su hijo, iba para purificarse y llevaba una ofrenda. La cumplió, y siendo Dios. 22, ahí él se comió el 4, 22-24, Lucas 2:22-24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahora, ¿qué decía la ley? Levíticos 12:6-8. Antiguo Testamento nos vamos, Levítico. Ley. Dice esto, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino y una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, por la madre, por la mujer, y será limpia del flujo de su sangre. Y esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Acá está hablando de cordero, está hablando de tórtola, de palomino. Fíjense que ahí arriba dice
que ellos llevaron un par de tórtolas y 2 palominos. Pero miren cómo sigue Levítico. Miren. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Qué quiere decir esto? Que María y José no eran ricos, no tenían ni para un cordero. Miren al hogar donde fue el Señor a nacer. No eligió la casa de los reyes, un hogar humilde. Pero ¿qué fueron lo que ellos ofrecieron? 2 tórtolas, 2 palominos. Guardaban la fiesta solemne, entonces ellos ofrecieron la ofrenda de los pobres y guardaban la fiesta solemne porque tenían muchas fiestas. Y dicen Lucas 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Los padres, qué importante, los padres llevaban al niño, ¿a dónde? Al templo, todos los años. Y cumple lo que dice Deuteronomio 16:1, guardarás el mes de Abib, que es nuestro mes de abril, y dice, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Cumplieron la ley. Podían haber dicho, bueno, tenemos acá, ellos sabían, tenían la revelación de Dios, tenían que este niño era diferente, podían haber dicho, bueno, ¿para qué vamos a ir ahí? Lo tenemos acá, ¿no? Cumplieron la ley, cumplieron la ley. Y algo importante para nosotros, madres y los que están criando hijos, María y José iban al templo y llevaban a Jesús. No era, ay, bueno, mira, el viaje es largo, querido, ¿por qué no te quedas con la tía, con la abuela, qué sé yo? Más vale, no te exponemos. No, lo llevaban a Jesús. Lucas 4:16, fíjense la importancia que esto fue para el Señor, porque en Lucas 4:16 dice, vino, ya había crecido, ya no era más un niño, ya empieza su ministerio. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Lo que enseñamos a los niños cuando son pequeños, cuando son de corta edad, no se lo olvidan más, conforme a su costumbre. La costumbre era ir a la sinagoga, que era ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo acostumbramos a nuestros hijos? ¿Van a escuchar la palabra de Dios con nosotros? ¿Mandamos solo a los hijos? ¿Lo dejamos en casa con el cuidado de alguien porque quiero un rato de paz y de tranquilidad? ¿Qué hacemos con los niños? Llevémoslos a la casa de Dios. Necesitan escuchar la palabra de Dios. Y cuando sean grandes, el Señor nos dio el ejemplo, como era su costumbre, seguirán yendo. Seguirán yendo. Quería estar en los negocios de su padre. Lucas 2:49 dice, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús vino a cumplir la ley. Y era Dios, pero le interesaba estar en los negocios del Padre. Se dio a conocer por medio de ella. El Señor podía haberse hecho a conocer por un montón de cosas. Podía haber venido a hacer un milagro tremendo, que todo el mundo cayera de rodillas. Podía haber desplegado todo su poder. Sin embargo, se dio a conocer por medio de las Escrituras. Fíjense Lucas 4:17-21. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Fíjense ustedes, ya era un hombre. Se levanta a leer en la sinagoga y le dan el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló, o sea que buscó en las Escrituras, justamente fue intencional, fue a buscar en las Escrituras. No es que donde caiga, caiga. A veces abrimos la Biblia, a ver cuál es hoy. No, este no me gustó, vamos a ver, acá es esto, ok. No, el Señor fue intencional, halló el lugar donde estaba escrito, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Yo me imagino qué impactante habrá sido esto. Con qué autoridad lo habrá leído, que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Se sentó y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Como diciendo, este de que habla Isaías soy yo. ¿Se dan cuenta? Tengan en cuenta ese versículo, porque el Señor se dio a conocer por medio de las Escrituras. No por medio, nosotros queremos ahora señales y milagros. El Señor usó la palabra. Esta es la gran señal y milagro, es la palabra de Dios revelada para nosotros. Aquí la encontramos. Citó Isaías 61, 1 y 2. Fíjense lo que dice Isaías, lo que el Señor leyó. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas de los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Citó textualmente lo que dice Isaías. Entonces, la importancia de las Escrituras. ¿Por qué es tan importante las Escrituras? Porque revelan a Cristo, dice Juan 5:39. Escudriñad, el Señor dijo esto, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos conocer. Miren, no es necesario solamente. ¿Usted sabe que con el Antiguo Testamento se puede predicar a Cristo? Con el Antiguo Testamento se puede predicar a Cristo. Todo habla, porque todo es una sola unión. Hay uno que decía, es como que corre todo un hilo de sangre, desde Génesis 3:15, que dice la primer promesa de que va a venir alguien que va a vencer a Satanás. Todo es corre, es el plan de la redención. Esto es la Biblia. Es el plan de la redención de Dios. Este que estamos viviendo nosotros no es el final. Nosotros estamos muy enfocados en el hoy, ahora. Pero el plan final de Dios va a ser un día en el cielo. Termina en gloria. Y allí vamos. Este es nada más que un pedacito de lo que nosotros vivimos. La eternidad nos espera. ¿Dónde la vas a pasar? Y sabes, no puedes decidir en la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? La tienes que decidir hoy, ahora. Porque el Señor Jesús murió como el hombre pecador. ¿Cómo? Porque Él era santo, justo, inocente. Él cumplió toda la ley. ¿Y qué hizo? Murió la muerte que yo merecía morir. Murió la muerte que tú merecías morir. Para darme por medio de Él su justicia. Dios toma en cuenta lo que Él hizo y me lo pone en mi cuenta. Y me dice, Esther, eres justa delante de Dios, porque cumpliste toda la ley. Yo la cumplí, Cristo la cumplió por mí. Yo lo único que hice, le di mi vida de pecados a Él. Y Él me dio su justicia eterna. ¿No quieres hoy recibir esta maravillosa justicia de Dios? Si estás insegura, ¿de dónde vas a pasar la eternidad? No te vayas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón si realmente estás sintiendo que Dios te llama. No estás aquí por casualidad. Hoy no estoy aquí porque me invitaron, no porque esto. No, estás aquí con un propósito. Y Dios te trajo. Esta es una cita divina. Dios te trajo. Pregúntale en el interior de tu corazón, ¿realmente tengo la seguridad de la salvación? ¿Voy al cielo? ¿Mis pecados han sido perdonados? ¿Tengo la justicia de Dios? Dios ha hecho todo. Lo único que tienes que decir es, soy pecador, me arrepiento. Quiero tu justicia, Señor. Y quiero vivir para ti, porque este es el periodo tan cortito que tenemos y hoy tengo que decidir. Todavía tenemos tiempo. No te vayas si todavía estás en duda. No te vayas, porque se trata de la vida y de la muerte. Se trata del infierno o del cielo. No hay medios, no hay cosa media. La Biblia no habla de medios. No habla nada de purgatorio, no habla de nada que te pueden sacar del infierno si van. No hay nada de eso. Por más que seas tus parientes muy ricos y paguen todo lo que sea, nadie te puede sacar del infierno. Porque hay uno solo que murió para que no vayas al infierno. Cristo el Señor. Cristo el Señor. A Él sea la gloria. Oramos.
Señor, gracias te damos por el sacrificio perfecto de Cristo. Toca una vida, toca un corazón, Señor, para tu gloria. Amén. Seguimos. Desde Génesis a Apocalipsis, el testimonio del plan divino de redención. Toda la Biblia. Toda la Biblia habla de Cristo, toda. Lucas 2, 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, Pentateuco, ley, y siguiendo por todos los profetas, mayores y menores, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Todas las Escrituras hablan de Cristo. Antiguo Testamento es lo que tenía el Señor, y Él les decía que todo revela de Él. La autoridad de Jesús frente a las Escrituras. Lucas 11, 27 al 28. Mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Quién era la bienaventurado ahí? María. Y Él le dijo, fíjense las palabras del Señor y cómo los ubica. Y Él les dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. María tenía su parte, había sido el vehículo, el instrumento, pero no honremos a María. El Señor desvió la atención y dice: ¿saben quiénes son los aventurados? Los bienaventurados, aquellos que guardan la palabra de Dios, los que la oyen y la guardan. Entonces debemos guardarla, ¿por qué? Oír y obedecerla. Eso es guardar, oír y obedecer. No solo leer la Biblia o memorizarla, debemos aplicarla a nuestra vida. En su muerte y resurrección, fíjense cómo el Señor cumplió la palabra de Dios en su muerte y resurrección. 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo lo que revelaba las Escrituras de Él, el Señor la cumplió en su muerte. En su muerte el Señor cumplió 24 profecías. Y si vamos a ver cómo Él, para que la palabra sea cumplida, para que la Escritura sea cumplida, para cumplir las Escrituras, siempre lo mismo. 24 en su muerte. Cumplió las 24 profecías acerca de Él. Vino a cumplir toda la ley. En el cielo, Apocalipsis 11:15, y dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aún en el cielo se va a terminar de cumplir la profecía. Miren Daniel 7, 13 al 15. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es nuestro Señor, en el cielo. Ya Daniel lo había profetizado y cumplido ya en el cielo. Ahora, 2 Timoteo 3:16 sigue, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La Biblia es el manual que necesitamos frente a cualquier circunstancia. Entonces, la Biblia es el manual que necesitamos frente a cualquier circunstancia. Ahora, ¿cómo usó el Señor las Escrituras? Vamos a la segunda parte. ¿Cómo usó el Señor las Escrituras? Primero, la usó para resistir al tentador. Mateo 4, 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo. Entonces, ahí viene la primera tentación.
di que estas piedras se conviertan en pan. 40 días el Señor tenía hambre y vino el tentador para decirle, si eres hijo de Dios, tú dices que eres hijo de Dios, bueno, si eres hijo, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿para qué vas a pasar hambre? Qué tentación, ¿no? ¿Podía hacer el Señor de las piedras pan? Claro, podía poner una panadería si quería, con tantas piedras que había en el desierto. Pero el Señor contestó por medio de la palabra, miren qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué usó el Señor? La respuesta del Señor, no solo del pan vivirá el hombre. ¿Qué le contestó? Deuteronomio 8:3, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor podía haberle dicho, Satanás, cállate. Y con la autoridad que tenía él se tiene que callar. Ahora, ejemplo para mí, yo le puedo decir, Satanás, cállate. No, le puedo decir, pero me va a hacer caso. Es otra cosa. No tengo la autoridad. ¿Qué hizo el Señor? Me dejó ejemplo, usó lo que yo podía usar, lo que tú puedes usar, la palabra de Dios. Pero fíjense, el Señor conocía la palabra de Dios y sabía exactamente qué decir. Pan, todo lo que sale de la boca de Dios. Ese es mi alimento. ¿Se dan cuenta? No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, conocer las Escrituras es el desafío. Para ahuyentar al tentador yo no le puedo decir, bueno, por cuanto todos pecaron estaban instituidos de la muerte de... No hubiese funcionado porque tengo que contestar con la tentación que me vino. Versículo 6, la segunda tentación. Dice, segunda tentación, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Fíjense qué astuto que es Satanás. ¿Tú usaste las Escrituras? Yo también las conozco. ¿Saben que el diablo usa la Biblia también? ¿Que la conoce? ¿Y la sabe? ¿Y sabe? Y muchas veces la usa para engañarnos a nosotros. Eres una hija de Dios y no dice que a los que a Dios aman todo le va bien. Mira cómo te va. Porque tuerce las Escrituras, las tuerce para hacernos dudar. Y Satanás le dice a sus ángeles, mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. O sea, le está diciendo, el diablo hace la referencia de lo que dice Salmo 91, 11 y 12, sacado de contexto y aplicado muy mal. Es conocedor de la Escritura, pero es un mal exégeta. No sabe aplicar la palabra. ¿Por qué? Porque le conviene. La tuerce. Entonces Satanás usa parte del Salmo, porque saca de contexto las cosas. ¿Para qué? Para hacer tentar al Señor. ¿Y qué hace el Señor? La respuesta, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor, a Jehová vuestro Dios, como lo tentaste en Masa. O sea, la tentación, el Señor le dijo, no tentarás, Dios no puede ser tentado, no me vas a venir a tentar. No tentarás al Señor tu Dios. Tercera tentación. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, no le dijo solamente, vete, Satanás, tenía la autoridad para hacerlo, pero se refirió nuevamente a las Escrituras. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Conocedor de las Escrituras. ¿Qué le contestó? Lo contestó con Deuteronomio 6:13, que dice exactamente eso. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. El Señor contestó cada tentación con las Escrituras. El diablo se quedó sin respuesta y se alejó de él. No, el diablo no se aleja con decirle, vete, fuera, de aquí, en esta casa no entra, poner agua en la puerta, la cosa, no se va a ir con eso. El diablo no se ahoga con agua. Hay algunos que salpican, lo he conocido, salpican la casa con agua porque así no entra. No. Lo único que ahuyenta es la palabra de Dios, salida de la boca de Dios.
porque Dios está hablando. Cada vez que citamos las Escrituras es porque Dios está hablando, pero si sepamos cómo citarla, no la tergiversemos, no cambiemos jota ni tilde, no hagamos decir otra cosa, ni querramos trabajar como nosotros queremos. Entonces, Jesús era Dios, podía usar con todo su poder, pero nos dejó ejemplo, usó el arma que nosotros tenemos, la palabra, la Biblia, es lo que el Señor usó. Para usarla con precisión debemos conocerla. Entonces, la lección que tenemos para nosotros, cuando somos tentadas por el enemigo de nuestras almas, acudir a la palabra, allí encontraremos todos los recursos para la victoria. Todos los recursos para la victoria. Hay muchas veces que incluso la tentación, a veces no es la tentación de lujuria, a veces la tentación es el desánimo, el ponernos los brazos abajo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque miramos las circunstancias, miramos al hombre, miramos y no tenemos ganas de nada. El Señor me tiene que levantar para vencer esa tentación. Tengo que conocer las Escrituras que dice que el Señor es el que está conmigo, nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar, que siempre va a estar con la potencia de su poder, me va a levantar. Tengo que confiar en Él, levantar los ojos al cielo y mirarle. Segundo, ¿para qué usó el Señor? Para alentar a un amigo. ¿Qué usas para alentar a tu amiga? ¿Sabiduría humana, consejitos? Porque mira, no, lo que te pasa no es nada. Y es una cosa minúscula, ¿no te parece que está grave? No, no está grave nada. ¿Qué usó el Señor? Fíjense qué lindo. Lucas 7, 18 al 20. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan, está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido encarcelado por Herodes, por venganza. Y estaba encarcelado injustamente. Juan no había visto ni escuchado nada en ese periodo. Fíjense, dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Estaba desalentado. Estaba en la cárcel, injustamente. Y no eran las cárceles que aquí se quejan, pero aquí parecen hoteles, las cárceles que hay. Las cárceles que eran tremendas, porque eran cárceles de los romanos, eran tremendas. Él estaba encarcelado, no había visto nada, no había escuchado nada. Y entonces comienza la duda. Fíjense, la duda es humana. La duda es humana. El asunto es cómo manejamos la duda y a dónde vamos. Él cree que Jesús es el Mesías. Claro que lo creía. Viene lo que dice Juan 1:29. Al siguiente día, Juan, el Bautista, vio que venía Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo introduce. Mismo Juan el Bautista lo introduce. He aquí el Cordero de Dios. Claro que sabía quién era él. ¿Tenía evidencias de eso? Por supuesto. Marcos 1:11. Y vino una voz de los cielos que decía, cuando bautiza al Señor Jesús. Juan Bautista bautizó al Señor Jesús porque él tenía que cumplir toda justicia para identificarse con nosotros. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan el Bautista escuchó eso. ¿Tenía evidencia? Claro, pero tenía duda. La duda es humana. La duda es humana. El asunto es cómo enfocamos la duda. ¿Qué hizo Juan entonces? ¿Qué hizo Juan? Fue directo a Jesús con su duda. ¿Qué haces tú cuando tienes duda? ¿A quién vas? A una amiga que te dé un mejor consejo. ¿A quién vas? Él fue directo a Jesús. Claro, él no podía ir porque estaba encarcelado. Envió a 2 de los suyos. Y le pregunta, ¿eres tú el que había de venir? Vamos a esperar a otro. ¿No eres tú el Mesías? Él no había visto ya más nada. Una simple pregunta, ¿eres tú? La respuesta del Señor, Lucas 7:21. En esa misma hora, miren lo que el Señor siguió, no contestó inmediatamente. Él siguió haciendo lo que estaba haciendo.
En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Ahora, Jesús sabía que Juan era un conocedor de las Escrituras. Él sabía, Jesús sabía que Juan el Bautista era un conocedor de las Escrituras. ¿Y qué hace para alentar a ese amigo? No lo reta, dice: Juan, no eres tú el que me bautizaste, no eres tú el que escuchaste. Yo lo hubiese hecho así, ¿no? Juan, ¿dónde tenés la cabeza? Desalentamos más que alentamos. Sin embargo, ¿qué hace el Señor? Sigue haciendo lo que estaba haciendo. Y entonces, y respondiendo Jesús, después que termina de los milagros, les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué vieron ustedes? Vayan y díganselo a Juan. ¿Y qué le estaba citando? Él estaba citando, el Señor le respondió con las Escrituras. Estaba citando a Isaías 35, 5 y 6, y Isaías 61, 1. Miren, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Esto dice Isaías, 600 años antes del Señor. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Jesús sabía que Juan conocía las Escrituras. Te refiere a las Escrituras. Yo estoy cumpliendo lo que las Escrituras dicen. Yo soy el que tenía que ser, el que estás esperando. ¿A quién referimos nosotros? La lección para nosotros: para alentar, consolar a otro, no usar sabiduría humana. A mí me parece que, no. Confortar, consolar con la palabra. Para eso tenemos que conocerla. Para eso tenemos que conocerla. Pero también la usó para contestar a sus opositores. Lucas 10, 25 y 27. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa? Fíjense, para probarle, un opositor, alguien que estaba en contra del Señor. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios. O sea, le está respondiendo con la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él conocía, lo vino a hacer para probar. Y el Señor lo que le dice: ok, ¿qué dice la ley? Haz lo que dice eso. ¿Me vienes a preguntar? ¿Tú conoces? ¿Tú sabes? ¿Tú eres un experto? Para probarle, ¿qué haré? El Señor responde: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo dirige a la palabra. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Levíticos 16:19 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esto es lo que dijo en Deuteronomio y Levítico, está en el Antiguo Testamento. Y es el resumen de toda la ley. El resumen de la ley. Resumen de los 10 mandamientos. Éxodo 20, del 2 al 11, habla de mandamientos referentes a Dios. Politeísmo, imágenes, jurar, día de reposo, todo eso es lo que tienen que guardar la ley. Para amar a Dios con todo el corazón. Y 12:17 es para mi prójimo. Si yo hago todo eso, pues entonces obediencia a los padres, asesinato, adulterio, robo, falso testimonio, codicia. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, no voy a hacer nada de esto. No me voy a robar a mí misma. No voy a tener un falso testimonio a mí misma. No me voy a codiciar a mí misma. Ama a tu prójimo como a ti misma. Ese es el resumen de la ley, de los 10 mandamientos.
Lección. Si tenemos gente que se nos opone por lo que creemos, debemos usar las Escrituras. Entender que no es una oposición personal. Si pensamos lo mismo que ellos, no nos atacarían. ¿Se pusieron a pensar eso? ¿Tenemos vecinos que se burlan de nosotros? ¿Tenemos parientes, familiares que se burlan? ¿Tenemos compañeros que se burlan porque levantamos en alto lo que yo creo? ¿Saben qué? Si yo pienso lo mismo que ellos, ¿me aceptarían? No me están rechazando a mí, están rechazando a Cristo. Están rechazando a Cristo. Aprendamos a autorizar la Biblia. Jesús la usó para dejarme ejemplo. Para eso, otra vez, la debo conocer. Para aplicar disciplina, Mateo 21, 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y bocó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Había haciendo negocio en la casa de Dios y al Señor le molestó. No porque le arruinaban el adorno de la casa, es porque ellos estaban afrentando la santidad de Dios. ¿Y qué hace el Señor? Los disciplina. ¿Pero cómo? Con la palabra de Dios. Negociantes en el templo, indignado, echó a los mercaderes y les dijo, Isaías 56, 7 dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cumplió las Escrituras aún para echar aplicó la Escritura para para aplicar disciplina. Y Jeremías 7:11 dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, la casa del templo, sobre la cual es invocado mi nombre. Es la lección. Cuando debamos confrontar un pecado en otro, nunca lo hagamos porque me parece o porque a mí no me gusta o porque me cae mal, sino porque hagámoslo en un espíritu de amor, aplicar la verdad en amor, pero firme, mostrando con las Escrituras porque está mal. No nos está ofendiendo a nosotros, está ofendiendo a Dios. Es lo primero que tenemos que confrontar. Si la actitud de la hermana está mal, confrontar con la palabra de Dios en amor, mostrando que está afrentando a Dios y a la santidad de Dios. No lo tome. Nosotros confrontamos cuando me siento mal yo. No soy yo, es el Señor. El Señor usó la palabra para esto, porque estaban afrentando la casa de Dios. ¿Cuántas cosas le hicieron al Señor? Personales. Le escupieron, lo maldijeron, lo befotearon, tantas cosas. El Señor no dijo nada, pero no iba a tolerar que la casa de Dios fuera afrentada. ¿Se dan cuenta? Nosotros actuamos al revés. Confrontamos cuando me dio a mí. Tengo que confrontar cuando está en contra de la santidad de Dios. Después de resucitado, camino a Emaús. Lucas 24, 13 al 27, está muy largo, no lo vamos a leer todo. Pero era cuando los dos discípulos están en camino a Emaús y están hablando y están tristes porque estos discípulos habían visto a Cristo muerto, lo habían crucificado. Y dice que ellos estaban hablando y le pregunta, el Señor se acerca y le dice, ¿por qué estás triste que están hablando? Y le dice, bueno, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. A ellos les parecía que su esperanza estaba muerta ya. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Tercer día que lo vimos crucificado. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. La manera en que ellos hablaban, como esta mujer tan loca, están visiones de ángeles. Quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Que hay muestra ahí, duda. No le vieron, yo no sé. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace con ellos? Con estos discípulos tristes, cuando están desanimados, incrédulos,
Jesús se aparece en el camino y abre las Escrituras. Abre las Escrituras. Y las Escrituras dan testimonios de él. ¿Qué es lo que el Señor les responde? Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas, no que las mujeres han dicho, todo lo que los profetas han dicho. Leen la Biblia, habrá dicho el Señor. Leen ustedes la ley. ¿Qué dicen? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo, y les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía, lo que de él decía. Qué interesante, qué interesante. El Señor los manda al Antiguo Testamento y les revela de todo eso para animar a estos discípulos desanimados, tristes, que no tenían esperanza. Y la palabra les renueva, porque dice que vuelven a Jerusalén gozosos. Sabían quién era. Como que la Escritura le abrió los ojos. Recuerden, la exposición de tu palabra alumbra. Alumbra. Y eso es lo que tenemos que ver. Que tenemos duda, vayamos a la palabra de Dios. Todas las Escrituras inspiradas por Dios. Y es útil para enseñar, lo hemos visto que el Señor lo usó. Para redarguir, el Señor lo usó. Para corregir, el Señor lo usó. Para instruir en justicia, el Señor lo usó. Que me dio ejemplo, que yo también debo hacerlo, que yo debo seguirlo. Y está en 2 Timoteo 3:16. Dice Mateo, ya para terminar, Mateo 7, 14 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Un hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Un hombre necio edificó su casa sobre la arena. Aparentemente, las dos estaban iguales. Aparentemente, el cimiento no se veía. Aparentemente, los que lo veían bonita las dos. ¡Qué bonita! Aparentemente. Pero realmente eran diferentes. ¿Qué es lo que probó? ¿Que eran diferentes? La lluvia, el viento, la tempestad. Fíjense que no dice que el que estuvo sobre la roca no le cayó lluvia, ni viento, ni tempestad. Sobre las dos vinieron tormentas, viento, tempestad. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? El que fue edificada sobre la roca, paró la tormenta y ahí se vio la respuesta. El que fue edificada sobre la roca pudo disfrutar del sol de nuevo de la tormenta. El que fue edificada sobre la arena se cayó y se destruyó. Si tu vida la piensas edificar sobre tu arena movediza de tu propia opinión, tu vida va a ser destruida y tu alma perdida. Piensa, has sido confrontada delante de Dios ante su palabra. ¿Qué vas a hacer hoy? Con su palabra y con Cristo. El desafío está hecho. Tú eres la que tiene que responder. Que el Señor lo bendiga.